nos vamos solo a concentrar en tres medidas de tendencia central, que en este caso son la media, la que nos están preguntando en este problema, que es la mediana, y otra que es muy conocida, que es la famosa moda. Ojo, porque la explicación que vamos a hacer hoy es muy superficial, pero muy práctica para que usted las comprenda. Cuando nos hablan de la media en los datos recogidos, también se asimila mucho con algo que ustedes saben hacer, y es el famoso promedio. ¿Sí? En cambio, cuando nos hablan de la mediana, nos están hablando de un dato que se encuentra en la mitad de una respectiva cantidad de datos. O sea que cuando nos están hablando de la mediana, nos están hablando más bien de un dato de posición. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra la mediana? ¿Dónde está la posición? Y la moda, ese es un término que usted sí maneja, porque cuando usted le dicen, usted no está a la moda, le están diciendo que usted no repite lo que otro se repite muchas veces. El estar a la moda es el dato que más se repite. Por lo tanto, la moda en estadística es la frecuencia o dato que más se repite. Entonces, la repetición, vamos a ponerla aquí súper práctica, repetición mayor. Para que me entiendan mejor, lo vamos a hacer con un ejemplo. Voy a suponer que a un grupo de 6 estudiantes les hicieron la evaluación de matemáticas, les hicieron quiz de matemáticas. Y entonces en esos 6 estudiantes obtuvimos las siguientes notas. Uno de los estudiantes se sacó 5, el otro se sacó 4, otro se sacó 2, otro se sacó 3, otro se sacó 5. 1, 2, 3, 4, 5. Me falta un estudiante, pongámosle a ese otro estudiante 3. Listo. Aquí tenemos los datos recogidos. Esos fueron los datos que se recogieron. Para hallar la media o el promedio de este curso, lo que yo debo hacer es sumar todos los datos y dividirlos en esa cantidad. Entonces veamos cómo usted podría hallar la media. Ojo, porque no estoy hablando de la mediana, estoy hablando de la media. La media es igual a la sumatoria de los datos dividido entre la muestra. En este caso la muestra la vamos a llamar n, y pues en este caso la muestra sabemos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos de 6 estudiantes, por lo tanto ya sabemos que la muestra sería igual a 6. Y la sumatoria de estos valores pues es la sumatoria de dichos valores. Tenemos entonces, hagámoslo aquí rápidamente y en la mente. 50 más 40, 90. Más 20, 110. Más 30, 140, más 50, 190, más 30, 220. Entonces, 220 dividido entre 6. Recuerde que ese 220 salió de la sumatoria de estos valores. Sumar esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Verifique por favor usted que la suma haya quedado bien para no cometer errores. Procedemos entonces a hacer la división. Recordemos que dividimos 220 entre 6, que aquí pues básicamente estarían 3 veces, 3 por 6, 18. Hacemos una diferencia que estaría entonces 4 bajo la cifra siguiente, que es 0, y 6 en 40 estarían 6 veces, que me da 36, que me sobran 4. Si me están pidiendo datos más exactos, entonces 0, y aquí ya sabemos que esto se vuelve en 6 infinito. ¿Listo? Entonces podríamos decir que la media de estos valores o el promedio de este curso está en 36,6. Que si lo trabajan con datos aproximados, podríamos decir que es 3,7. Esta sería la media. Listo. Vamos ahora a encontrar la mediana. Y recuerden que la mediana me habla de posición. Cuando me hablan de posición, ojo con lo siguiente. Lo primero que debo hacer es ordenar los datos de menor a mayor. Es obligatorio ordenar los datos. Por lo tanto, voy a tomar acá mis datos recogidos, que son estos, y los voy a reorganizar de menor a mayor, quedándome entonces lo siguiente.
2 que se sacó uno de los estudiantes, 3 que se sacó otro estudiante, otra vez 3 que se sacó este otro estudiante, 4 que se sacó otro estudiante y tenemos 2 estudiantes que se sacaron 5. Recuerden que la muestra no debe cambiar, deben seguir siendo los mismos 6 datos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfecto. Hasta ahí vamos muy bien. Pilas, porque no cambié ningún dato. Lo único que hice fue reorganizarlos. Y entonces usted, ¿qué hace? Empieza a buscar cuáles son los datos de la mitad. Entonces uno dice acá, bueno, tengo 6 datos. 6 dividido entre 2, ¿cuál es el valor? La mitad de 6. 6 dividido entre 2 es igual a 3. Bueno, entonces voy a contar 3 datos hacia adelante. 1, acá sería entonces 1, 2, 3. Este sería uno de los datos. Y cuento hacia atrás lo mismo. 1, 2, 3. Uy, profe, pero me quedaron 2 datos y yo no puedo entregar como mediana 2 datos. Y efectivamente nunca se puede hacer. Por eso hay usted que debe hacer, coger los 2 datos que quedaron en la mitad. En este caso, ¿cuáles fueron esos datos? 30 y 40. Pues los va a promediar, los va a sumar. Entonces, estos 2 datos los va a sumar y lo va a dividir entre 2. 30 más 40 que me da 70, dividido entre 2, que me da 35. Este valor sería la mediana. Ese sería el valor de la mediana. Bueno, profe, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos que solo son 5 datos? Vamos a suponer que no teníamos 5 datos, vamos a organizar acá uno. Vamos a inventarnos otros datos. Hay 1, 3, 4 y un 6, por ejemplo. Y tenemos 5 datos. Usted divide la mitad de 5, como hicimos en el anterior, que cogimos el número 6, ¿cierto? Cogimos el número, aquí cogemos 5 que son los datos, lo dividimos entre 2, que me da 2.5. Se trabaja solo con el valor entero, no el decimal, o sea que serían 2. Cuento 2 valores, 1, 2. Cuento hacia atrás 2 valores, 1, 2. Bueno, me queda un valor que no es, en este caso, la mediana sería este valor, el valor que no se toca, porque él ocupa el lugar de la mitad y por eso se llama mediana, que si usted lo busca ahí dice el valor central, el valor que ocupa la mitad. O sea que por eso es importante cuando trabajemos estadística trabajar con datos que impares, porque nos ayudan a encontrar mucho más rápidamente a quién, a la mediana. Pero cuando hay pares no pasa nada, se cuenta hacia atrás, se cuenta hacia adelante, los 2 que quedan en la mitad se suman y se divide entre 2 y obtenemos la mediana. ¿Listo? Ya tuvimos la mediana, ya tuvimos la media. Ahora el único dato que nos falta encontrar es la moda. Y resulta y pasa que moda es el dato que más se repite. Profe, pero es que acá hay 2 datos que se repiten. Está el 3 que se repite una vez y 2 veces y está el 5 que se repite una vez y 2 veces. Por lo tanto, usted podría afirmar que la moda en este caso es 30 y 50. Esa sería la moda, los datos que más se repiten, porque en este caso eso es lo que sucede. ¿Cuál sería la mediana? Recordemos que ya la habíamos encontrado, 3, 5. Miren que los datos se parecen, pero no son iguales. La media es 3,7, la mediana es 3,5 y la repetición o la moda vendría a ser el número 3 y el número 5. Listo, chicos, basado en esta explicación quiero que usted encuentre la mediana de los datos que encontraron allí. Para ello, ¿usted qué debe hacer? Los datos fueron los que se recogieron, fueron estos datos, lo que les acabo de subrayar. Lo primero que tiene que mirar es si están ordenados de menor a mayor, porque vamos a encontrar que la mediana. Entonces lo primero que yo miro, 251 el menor, 261, perfecto, 209. Los datos están organizados. ¿Cuántos datos hay? Vamos a revisar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 datos. Tengo entonces que contar hacia abajo 3. Entonces tendría 1, 2, 3. Hacia arriba 3. 1, 2,
3. ¿Cuáles son los datos que vamos a trabajar? Los datos con los que vamos a trabajar son los que quedaron en la mitad, que los acabo de señalar ahí. ¿Qué debemos hacer con estos datos? Sumarlos entre sí y dividirlo entre 2. Y me van a decir cuál es la respuesta y tiene una firma el estudiante que la encuentre. Entonces, procedemos a sumar. Vamos aquí a realizar la suma de los dos valores que encontramos en la mitad. Aquí tenemos que 9 y 8 es igual a 17. Llevo una 3 y 7, 10 y una 11. Llevo una 6 y 4, 10. Llevo una 10 y una 11. Llevo una 10 y 2, 12. Llevo una y acá me daría entonces 621.117. Y acá debemos entonces agregarle una división muy sencilla, realmente es una división muy fácil porque es dividir entre 2. Entonces 2 estarían acá 3 veces, que me daría 0, bajo la cifra siguiente que es 2, que estaría una vez, que me da 0, bajo la cifra siguiente que es 1. Como en 1 no está, 0, bajo la cifra siguiente que es 0. En 10 estarían 5 veces, que aquí estaría 0, bajo la cifra siguiente que es 1, ¿cierto? Que me daría nuevamente acá 0, bajo la cifra siguiente que sería 8, y 8 por 2 me da 16, al restar me queda 1, y pues acá coma y agrego un 0 que me quedaría 5 para 10, 0. Bien, como podemos observar esta división, no podemos encontrar que nuestra respuesta correcta, como lo afirmaba nuestra compañera, era la A, 310.508,5 migrantes. Esa sería la mediana de lo que se me está planteando. De lo que estoy seguro en este momento, después de la explicación que le di, es que usted ya no solo es capaz de encontrar la mediana, sino que también ya podía encontrar la media y seguramente podría encontrar la moda. ¿Alguien me puede decir si existe moda en estos datos?